Nos encontramos con el licenciado Pablo Álvarez Romo, quien nos hablará del tema Perspectivas de la sustentabilidad económica, social y ambiental. El licenciado Pablo Álvarez Romo es director del Instituto de Liderazgo Sustentable y Grupo Liderazgo Sustentable, dedicado a la educación y desarrollo de proyectos en esta materia. El licenciado Álvarez cuenta con más de 25 años de experiencia dentro de la industria de la construcción en México, enfocándose en el fortalecimiento del liderazgo sustentable en el sector. Dirigió el proyecto de reconversión sustentable del edificio M16, logrando la certificación LEED Platino con la puntuación más alta de América Latina. Pablo Álvarez es licenciado en Administración con maestría en Administración de la Construcción. Ha cursado diplomados en Finanzas Empresariales, Calidad, Comercialización de Bienes Raíces y en Diseño y Construcción Sustentables. Es conferencista internacional en temas de sustentabilidad. Agradecemos la participación del licenciado Álvarez. Muchísimas gracias por la oportunidad y con mucho gusto compartimos conceptos y temas sobre el tema sustentable en la industria de la construcción. La estructura va a ser muy sencilla. Primero les voy a hablar de la importancia y el momento que estamos viviendo en México y en el mundo sobre la sustentabilidad, en lo particular en edificios sustentables. Y específicamente este es un momento histórico. Yo les puedo decir que es histórico porque no había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad que se hayan juntado estos tres elementos. El primer elemento es que ya hay una conciencia universal, una conciencia en todo el mundo, todos los países, todos los gobiernos, los científicos, incluyendo la industria, de que todas las actividades humanas deben de realizarse de manera sustentable y no podemos seguir acabando con los recursos naturales que tenemos. Entonces ya no hay algún recoveco o algún gobierno o algún científico que diga que no hay calentamiento global, que no hay cambio climático y todos estamos conscientes, por eso pongo aquí la conciencia, de la importancia de la sustentabilidad. Entonces, por ese lado, no había ocurrido hasta hace pocos años, esto no ocurría. Luego ya tenemos todas las soluciones tecnológicas, todos los servicios, todo el conocimiento para que estas actividades humanas, estas industrias de cualquier tipo, se desarrollen de manera sustentable. El tercer aspecto que se junta en este momento histórico es que todas estas soluciones, que todas estas tecnologías ya son accesibles pensando en el costo-beneficio. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que, por ejemplo, un panel solar, un panel fotovoltaico que genera electricidad, hasta hace muy poco estaba en un satélite, valía miles o cientos o millones de dólares. Y ahora vamos a la tienda de la esquina prácticamente y podemos comprar un calentador solar o un panel fotovoltaico, un foco LED. Y no solo es accesible, sino que ya está al alcance de todos, ya se justifica la inversión. El ejemplo de esas tecnologías, pero igualmente los conocimientos, los sistemas de diseño, certificación de edificios, las especialidades y el tema de educación ya está girando hacia el tema sustentable. Entonces, resaltamos que por primera vez se juntan estos tres elementos. Hay una conciencia universal de que el desarrollo debe de ser de manera sustentable en todas las actividades humanas. Segundo, ya tenemos absolutamente todas las tecnologías y soluciones para que se haga de esa manera. Y finalmente, y era el último empujón, que estas tecnologías ya están al alcance de todo mundo, de todas las industrias, y ya se justifica su inversión con un retorno, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y luego ya para entrar al tema sustentable en la industria de la construcción, todo el mundo sabemos que los edificios son la mayor fuente generadora de gases de efecto invernadero. Todo el mundo pensamos que el transporte, que la industria, en realidad son las edificaciones. Las edificaciones son responsables del 40% de los gases de efecto invernadero, que viene básicamente del consumo de recursos, principalmente de la energía. Y pues entonces también todo el mundo sabemos que la mayoría de la humanidad pasa el 90% de nuestras vidas, la pasamos en edificaciones. Entonces,
para que tengamos esta conciencia de que las edificaciones, la industria de la construcción es la responsable y también tiene la oportunidad de cambiar estos números, que es la mayor fuente de gases de efecto invernadero, son las edificaciones, y los constructores, diseñadores, los arquitectos, los ingenieros, todos los que estamos en la industria, tenemos esa oportunidad de cambiar esta tendencia, ¿no? Sí podemos hacer la diferencia, mucho más que cualquier otra industria. La industria de la construcción tiene una gran oportunidad para cambiar al mundo hacia la sustentabilidad. Entonces, esa es como una introducción que quería yo hacerles el comentario. Si quieren, les voy a hablar ya específicamente del edificio M16, que es el edificio del Centro Impulsor de la Construcción, un edificio que tiene más de 3 décadas de antigüedad y que transformamos a sustentable, hicimos una transformación profunda, sustentable de este edificio, y ahora podemos decir que es uno de los edificios más sustentables del mundo y de los primeros 3 más sustentables de América Latina. En nuestro tipo, por la certificación LEED, de la que seguramente ya tienen antecedentes, es un sistema de diseño, construcción y certificación de edificaciones sustentables. Y en ese sistema obtuvimos el nivel platino, que es el nivel más alto, y dentro de ese nivel platino obtuvimos la puntuación más alta en América Latina para una transformación profunda verde de este tipo, que son 86 puntos. Entonces, el CIAC, el Centro Impulsor de la Construcción, lo que pretende con este edificio es mostrar un caso de éxito, que es bien importante para un país en desarrollo como México, que se logre certificaciones o desempeño de edificaciones del más alto nivel, de clase mundial, pero con soluciones sencillas. Es bien fácil llegar a este nivel, al nivel más alto a nivel mundial, el platino, con mucha inversión, con mucha tecnología y mucha complejidad. Pero es bien difícil lograr este nivel más alto, este desempeño clase mundial, con soluciones sencillas. Y el secreto para llegar al nivel más alto de desempeño en una edificación con soluciones sencillas es el talento, es el ingenio, es la creatividad, que eso sí, México y en los países en desarrollo, Latinoamérica en lo particular, somos legendarios a nivel mundial por la creatividad, por el ingenio, por la inventiva que tenemos en México. Entonces, imagínense que si lo que necesitamos es creatividad e ingenio para llegar a soluciones clase mundial, pues México, ya este edificio es un ejemplo, podemos lograrlo y estar en los primeros lugares. El otro ingrediente para llegar a un desempeño clase mundial en un país como México, que es en desarrollo, es que estamos dentro de los 5, 4, 3 o 6 de los primeros 6 lugares o 5 lugares con mayores recursos, por ejemplo, con el mayor sol, mayor viento, con los mejores climas, con mayores costas, con mayor biodiversidad, hasta con petróleo. Entonces, imagínense, si juntamos el talento, el ingenio de los mexicanos, más esta riqueza impresionante, que somos dentro de los 5 mejores del mundo en riqueza de recursos naturales, pues podemos ser la economía, ahora somos la economía 14 más o menos más poderosa del mundo, más grande por tamaño, pues para 2050 podemos llegar a ser la economía número 7 más importante del mundo. Entonces, juntamos los recursos, la riqueza de recursos naturales, más el talento de los mexicanos, proponemos hacer soluciones sencillas, que lleguemos, pero soluciones sencillas de clase mundial, como es lo que van a ver en este edificio. Voy a pasar ahora a platicarles la presentación que tengo preparada para ustedes. Habla acá está, de los beneficios en el tema sustentable, pero de la sustentabilidad, que tiene 3 ejes, y los beneficios particularmente de una edificación sustentable. Hablábamos hace rato de que la sustentabilidad debe de tener 3 ejes y son indispensables, es como un tripié, no puede faltar uno de ellos.
los beneficios ambientales, los beneficios económicos y los beneficios a la comunidad, a la industria, a la sociedad. Si falta alguno de estos en el tema sustentable, pues no podemos hablar de una integración y de que realmente somos sustentables. Lo mismo en una edificación. Entonces, en lo particular, les voy a platicar ahora los beneficios ambientales, los beneficios económicos y los beneficios a la comunidad, a la industria, a la sociedad que genera esta edificación. Para ponerle cara al tema sustentable y la trascendencia y los números, las toneladas y los litros de agua y la calidad de vida que genera una edificación sustentable en estos tres ejes. Para empezar, por el tema, todo el mundo pensamos los beneficios ambientales. El edificio de Minerva 16 del CIA, que le decimos el edificio M16, en primer lugar es un edificio que deja de emitir 750 toneladas de gases de efecto invernadero al ambiente, gracias en primer lugar a que consume muy poca energía. El secreto de este edificio es que consume muy poca energía. Y hace rato hablábamos de los frutos de fácil cosecha, entonces el tema más importante en el tema sustentable es reducir el consumo de recursos. Y eso es donde más se puede tener mayores beneficios. Primero, invertimos menos, pero tenemos los mayores beneficios. Es iluminación natural. En el tema de energía, por ejemplo, utilizamos un sistema bioclimático, que eso nos permite consumir 6 veces menos la energía que un edificio convencional de oficinas. Y por eso es de que este edificio consume muy poca energía, que ahora les paso en tiempo real en una imagen de cuánta energía estamos consumiendo y produciendo en este momento. En el cuadro derecho, en el lado derecho de la gráfica van a ver donde dice paneles. Ahí estamos generando 9,306 watts en este momento de la hora del día. De los 12,000 que podemos generar, el edificio está generando 9,300 watts. Después baja la energía hacia los cargadores y controladores para nuestro banco de baterías, que está de color naranja, rojo. Y ahí mantenemos el banco de baterías a 52 volts. Y luego pasa a los inversores, donde pasamos la corriente directa a corriente alterna. Y bueno, el final que les quiero decir es que de los 9,300 watts, estamos devolviendo a la red 4,300 watts. Entonces, este edificio, hablando de esas 750 toneladas que dejamos de emitir, pues aquí está el ejemplo. Le estamos dando energía a la ciudad la mayor parte del día. En vez de que tomemos energía, le damos energía a la ciudad, y esta energía es limpia, producida con el sol y un poco con el viento. Por otro lado, abajo del lado izquierdo pueden ver la carga o el consumo que tiene este edificio, que son 3,000 watts, que si se dan cuenta, estamos un poco menos de 1,000 metros cuadrados en este edificio, es muy poco. 3,000 watts para un edificio de este tamaño es realmente único. Somos el edificio que menor energía consume en su tipo, edificio de oficinas, en el país. Y ese es el secreto de este edificio, que consumimos muy poca energía. El resto de energía que producimos es limpia, es renovable. Entonces, al final, para hablar de números de esos 750 toneladas, este edificio produce 18 megawatts de energía al año y consume 17 megawatts de energía al año. Entonces somos un edificio carbón neutro o energía neta cero, que de ahí viene esto de las 750 toneladas que ya de CO2 que no emitimos. Finalmente, a continuar les voy a poner el tema de agua. Beneficios ambientales. ¿Qué otros beneficios ambientales tiene este edificio? Primero, igual que con la energía eléctrica, consumimos muy poca agua. De la cantidad de agua que consumía este edificio antes de la transformación, ahora consumimos más o menos la mitad de agua, 40-50% menos de consumo de agua.
Y para que tengamos una perspectiva, si todas las edificaciones en el país fueran como este edificio, el potencial es que podemos tener otros 130 millones de mexicanos sin un nuevo pozo de agua, sin un nuevo Cutzamala, sin una nueva explotación de agua, sino con la misma cantidad de agua que tenemos daría para otro México completo. Y por supuesto en el mundo y en México tenemos un problema de agua, pero es un problema de manejo de agua. Los mayores niveles de sustentabilidad, hablando de agua, se puede llegar a un circuito cerrado donde no tomamos agua o energía, como en el caso de la energía. En el caso de agua, que no tomemos agua de la red y podamos funcionar en un ciclo cerrado solo con el agua tratada y el agua de lluvia. En este caso solo redujimos la mitad. Otros beneficios ambientales son los materiales que utilizamos para la transformación de este edificio sustentable. Todos los materiales que utilizamos en este edificio deben de ser o son no tóxicos y deben de ser locales. Como ejemplo, les puedo hablar de pintura, de pegamentos, de los muebles, de la madera, absolutamente todos los materiales que utilizamos. Las pantallas todos los electrónicos son de ultra bajo consumo, Energy Star o FIDE. Entonces, los materiales deben de ser no tóxicos, pero no tóxicos certificados con certificaciones internacionales y deben de ser locales. El tema sustentable es igual a local. La mano de obra y los materiales deben de venir de fuentes locales. La idea es no contaminar trayendo los materiales de lejos, pero especialmente lo más importante es generar empleos y crecimiento en tu comunidad, en tu país, en tu región. Eso es lo más importante. Entonces, cuando piensen en sustentabilidad y cuando piensen en proyectos sustentables, piensen en utilizar materiales, insumos y mano de obra y especialistas locales. Otro tema el tema sustentable, piensa en sustentabilidad igual a eficiencia. Es un sinónimo. Un país sustentable es un país eficiente, una empresa sustentable es una empresa eficiente. Entonces, la utilización de recursos de manera eficiente, como el agua y como la energía, como están viendo aquí, es una parte clave de los beneficios ambientales. Todo el mundo piensa, un proyecto sustentable es más caro, hay que invertir más. Es lo que todo el mundo piensa normalmente. Nuestra propuesta es que un proyecto sustentable tiene que valer, o hay que invertir y debe de costar lo mismo que un proyecto convencional. Al momento que un proyecto sustentable cuesta más, para nuestro punto de vista ya no es sustentable y menos para un país en desarrollo como México. Entonces, este edificio, y van a ver varios ejemplos específicos, hablando de la inversión, un edificio sustentable no cuesta más. Hay siempre que comparar naranjas con naranjas en las mismas circunstancias, pero les van a ver en este edificio cómo pudimos ahorrar cantidades muy importantes en la inversión inicial o en la transformación que compensan inversiones adicionales como la que hicimos en la energía renovable. Al final del día, un proyecto sustentable debe de estar en el mismo rango de inversión que uno convencional. Y entonces, les voy a hablar del primer beneficio económico, ahora hablamos de dinero, de un edificio sustentable y en lo particular de este edificio es la plusvalía, el valor comercial. Nosotros valuamos el edificio en las condiciones que estaba, ya 30 años de antigüedad, ya no era operativo, ya no era funcional, ya estaba deteriorado y lo que más valía es el terreno. Entonces, obviamente hicimos una comparación. ¿Qué hacemos? Lo renovamos, lo demolemos y hacemos uno nuevo, nos vamos a construir o a rentar en otro lado. Y el resumen mundial es que transformar un edificio existente a sustentable siempre va a traer los mayores beneficios económicos, especialmente económicos y ambientales. Transformar un edificio existente a sustentable le va a ganar siempre a un edificio nuevo. Porque ¿cuál es el material más sustentable? Es el que no utilizamos, ¿no? El que reutilizamos. Contra eso no se puede comparar la huella de carbón, la huella hídrica. Entonces decidimos transformar este edificio y siempre van a encontrar
mayores beneficios económicos, en tiempo, en utilidad y ambientales cuando transforman algo que ya existe. Entonces, evaluamos este edificio con un perito certificado y antes de la transformación, les voy a dar un número simbólico de $1 millón. Después, el CIAC invirtió de sus fondos una cantidad similar para la transformación. Y después, ya certificado el edificio, ya terminado y certificado con nivel platino, viene el perito evaluador. Obviamente la categoría sube por el desempeño y por la certificación y por la inversión que hicimos, y el resultado es que el edificio vale $3 millones. Entonces, ¿cuál es el mayor beneficio en un proyecto sustentable? Es la plusvalía, el valor comercial. El Centro Impulsor de la Construcción, ¿en cuánto tiempo recuperó su inversión? En 6 meses. La totalidad de la inversión que realizó el CIAC la recuperó en 6 meses, nada más por el concepto de plusvalía, valor comercial. Entonces, siempre cuando tenemos que convencer al gobierno, a los inversionistas, a los tomadores de decisiones para realizar un proyecto sustentable, lo primero que les viene a la mente, pero ¿cuánto más me va a costar? No debe de costar más. Y segundo, ¿qué les parece que estos inversionistas, tomadores de decisiones o gobierno, le dicen, sabes que todo lo que inviertas en el tema sustentable lo vas a recuperar en gran medida, y cada proyecto es diferente, en plusvalía? El CIAC es parte del patrimonio del edificio, y entonces el patrimonio del CIAC creció. Si antes tenía 2, uno que valía el edificio y uno que se invirtió en transformarlo, y ahora vale 3, pues el patrimonio creció. ¿En cuánto tiempo recuperamos el 100% de la inversión? En 6 meses, que fue lo que nos tardamos en transformar el edificio. Se recupera el 100% de la inversión más 100% de utilidad, o plusvalía, o patrimonio. Entonces, cada proyecto es diferente, el premio, la plusvalía puede variar según de proyecto a proyecto, pero lo que les garantizamos, y los números mundiales lo respaldan, es que lo que se invierta en sustentabilidad se recupera en valor comercial o en plusvalía. Lo pueden trasladar a una casa, a un condominio, un corporativo, y va a pasar lo mismo. Si tienes 2 condominios, uno sustentable y uno convencional, los 2 son nuevos, son iguales, mismos metros, ¿cuál va a valer más? ¿Cuál se va a vender más rápido? ¿Cuál se va a rentar a mejores precios? Pues el sustentable. Es más eficiente, se diferencia de la competencia, de lo que hay en el mercado, hay un valor agregado, la misma demanda ya está pidiéndolo la gente que compra, que invierte, una casa, una oficina, ya está pidiendo, y es un requisito que sean sustentables las edificaciones. Entonces, el proyecto sustentable, el edificio sustentable se va a vender más rápido, a mejores precios, se va a rentar más rápido y a mejores rentas que uno convencional. Para los inversionistas, pues ese es lo más importante. El segundo beneficio económico, y que con esto tenemos que convencer a todos los inversionistas, tomadores de decisiones, es la productividad. Todo el mundo sabemos que, y esto viene del siglo pasado, y todavía antes de eso, si las personas están cómodas, si no tienen frío, si no tienen calor, si tienen vistas verdes, si tienen iluminación natural, si no hay ruido del exterior, producen más, rinden más, ¿no? Están en un lugar sano. Aquí el nivel de CO2 está siempre en un nivel óptimo, en 400, 500 partes por millón de CO2. Menos de eso tendríamos que tener una mascarilla de oxígeno. Entonces, el aire que está entrando a este edificio es un aire limpio, porque está filtrado, según el nivel de filtración que pide la certificación LEED. Y la temperatura está controlada con un sistema bioclimático. Todo esto que les digo, iluminación natural, vistas verdes, temperatura, limpieza del aire, no hay ruido del exterior, incluyendo las sillas ergonómicas, etcétera, la iluminación, todo eso provoca mayor productividad para los ocupantes del edificio. Un aumento en la productividad de cualquier empresa, de cualquier institución, ya con eso se pagó la inversión en sustentabilidad.
Los números mundiales lo dicen, lo respaldan y nosotros ya lo verificamos. Hay menos rotación, hay mayor retención, la gente se enferma menos y les voy a decir que el tema sustentable es otro nivel más allá del confort. Si estás cómodo, pues sí produces más, si no tienes calor, si no tienes frío. Pero si sabes que tu organización, tu institución, se preocupa por el medio ambiente, que está haciendo algo para el planeta, algo que haga la diferencia en el mundo, entonces tú tienes un sentido de orgullo, un sentido de pertenencia y ese lleva ese nivel, ese tema de productividad al siguiente nivel. Finalmente, el tercer nivel, hablando de productividad, son los edificios no ya sustentables, sino el siguiente estadio es el edificio del bienestar. El edificio que te da salud, el edificio que cura a los ocupantes, que les da bienestar. Entonces, por ejemplo, temas como aromaterapia, musicoterapia, el tema de las ondas electromagnéticas, eso todavía te da un mayor nivel de productividad. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido, hablando de educación. Tenemos 2 universidades, 2 instituciones de educación superior, están dando la especialidad de sustentabilidad y una institución tiene un aula bioclimática, un aula sustentable, donde hay todo lo que dijimos, luz natural, el aire está filtrado, se está renovando, el nivel de CO2 está perfecto, la temperatura está perfecta, todas las amenidades y toda la calidad de la atmósfera y del interior que ya platicamos, iluminación natural, etc. Esa aula y esos alumnos van a tener mayores índices de graduación y mayores índices de calificaciones. Eso es productividad. Y eso lo podemos traducir, si ustedes quieren, a los estudios de Skinner, que es una ratita en una jaulita que está con calor, que está incómoda, que no tiene agua, pues le va a dar poquitas vueltas a la rueda. Lo contrario, si la ratita tiene ventilación, buena temperatura, agua, le va a dar muchas vueltas a la rueda. Eso es del siglo pasado. Pero ahora piensen en congruencia. Vamos y queremos entrar en una especialidad de sustentabilidad y vamos junto de esta otra institución. Hay otra institución que enseña sustentabilidad en un aula con alfombra, con aire acondicionado, sin ventanas al exterior, con focos incandescentes, con calor o con frío, derrochando los recursos, la energía, y los alumnos están o tienen frío o tienen calor, además se están envenenando con los VOC, los componentes volátiles orgánicos, con materiales tóxicos, pues van a tener menos calificaciones y van a graduarse un índice de graduación menor. Esto es así en todo el mundo. Esta productividad, en este ejemplo se lo estoy poniendo, pero regresamos a lo importante. Tienes que ser congruente, predicar con el ejemplo. El CIAC hizo esto para ser congruente, impulsar la construcción sustentable. Entonces, ¿cómo vas a enseñar algo si no eres sustentable, tu institución? Entonces, vamos a ponerlo. Ser congruente te da una ventaja competitiva. Los alumnos que van a ver alternativas para inscribirse, pues se van a dar cuenta de estas diferencias y dónde se van a inscribir. En una institución sustentable, congruente, con aulas sustentables, ¿no? Voy a ser sustentable, quiero aprender de sustentabilidad. Y eso le dio una ventaja competitiva, una plataforma estratégica, una ventaja competitiva a la institución de educación superior que sí tiene operaciones y aulas sustentables. Quiere decir, tuvo mayores ventas, mayor participación de mercado, se diferenció de la competencia por ser sustentable esa institución o una empresa, ¿no? Entonces, fíjense cómo va más allá. Estos beneficios son económicos, pueden ser entre la vida y la muerte, pueden ser entre que la empresa trasciende, crece, es líder, o se rezaga, pierde mercado y pierde ventas. Simplemente. En todo el mundo se repite el caso, en las bolsas de valores, siempre hay un grupo de empresas que cotizan en el índice de sustentabilidad, en el caso de México, el índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores.
Y resulta que las empresas que están en ese índice, que tienen productos, servicios y operaciones sustentables, son las más eficientes, son las líderes y son las que tienen más crecimiento y más utilidades. Por lo que dijimos, una empresa sustentable, una institución sustentable, un país o una ciudad sustentable es un país, una empresa eficiente. Por lo tanto, es líder, tiene crecimiento y mayor participación de mercado o mayores resultados. O mayores votos en el caso del gobierno, ¿no? Si eres eficiente, pues te va mejor. Entonces, la sustentabilidad en los beneficios económicos se vuelve un factor de plataforma estratégica, de ventaja competitiva, y que eso puede ser, ya dijimos, entre la vida y la muerte para una empresa o para una institución. Significa mayores ventas y mayores utilidades, y ser congruentes, ¿no? Entonces, eso es bien importante que veamos ese efecto en los beneficios económicos. Y finalmente, todo mundo sabemos, y es lo que primero pensamos, menores costos de operación y mantenimiento. Este edificio, que ya les platiqué, pues somos carbón neutro. Entonces, si pagábamos 25,000 pesos de luz y ahora pagamos 1,000, tenemos una reducción de 24,000 pesos. Multiplíquenlo en un año y multiplíquenlo por 25 años y son millones y millones. Entonces, esos menores costos de operación tienen un impacto diario, mensual, pero cuando lo multiplicas por los años que va a operar, por ejemplo, la vida útil de los paneles solares, que es de más de 20 años, pues lo que van a producir y lo que van a ahorrar y los costos que van a ahorrar se van juntando, una implicación que se va acumulando, y estos menores costos de operación y mantenimiento, que son mensuales, en años se vuelven unas cantidades impresionantes. Aquí yo les dejo un comentario. Cuando diseñen, construyan un proyecto sustentable, una edificación sustentable, siempre hay que pensar en qué impacto va a tener esa edificación durante la vida útil de esa edificación. Entonces, el pensamiento convencional es: voy a diseñar y construir al menor costo, al menor tiempo, a la mayor calidad. Pero no pensamos qué repercusión va a tener en el consumo de recursos durante la vida útil de una edificación. Normalmente van a ser mínimo 50 años y pueden ser más de 100 años, ¿no? Entonces, el impacto al medio ambiente, o en este caso menores costos de operación durante la construcción, es de este tamaño, de cualquier edificación, pero el impacto al medio ambiente, o en costos de operación y mantenimiento, durante la vida útil de esa edificación, que puede ser 50 años o 100 años, es impresionante. Entonces, si esta fuera la gráfica de 10 centímetros, este es el impacto en el tema durante el diseño y construcción al medio ambiente y en costos de operación y mantenimiento. Ahora, imagínense esta misma gráfica, pero 1 kilómetro de largo, sería el impacto durante 100 años que va a tener la edificación durante su vida útil. Entonces, hablando de costos de operación y mantenimiento, piensen en siempre un diseño integrado en el tema sustentable. Diseño integrado es un diseño multidisciplinario, con todos los especialistas en la mesa, en el proceso, normalmente en un modelo digital, un modelo virtual, integrando todas las soluciones, y luego inspirado en el desempeño. Entonces, cualquier elemento o solución que se incorpore al proyecto en la etapa de diseño, hay que pensar qué repercusión va a tener en el desempeño de esa edificación durante 50 o 100 años. Diseño integrado, inspirado en el desempeño. Entonces, es bien importante que el equipo del diseño integrado, puede ser una casa o puede ser un parque industrial, un corporativo, una torre de 50 pisos, nada más con el color de la pintura, el tamaño de las ventanas, la orientación, las protecciones solares, el aislamiento, el tipo de focos, el tipo de equipos que van a utilizar en la edificación, puede tener una repercusión impresionante en el consumo y en el medio ambiente y en los costos. Entonces, debe ser un diseño integrado, inspirado en el desempeño de esa edificación. Y ahí es donde se logran los menores costos de operación y mantenimiento. Entonces, resumiendo,
Los beneficios económicos de un proyecto sustentable o de un edificio o de un país siempre son los que van a convencer, van a justificar por qué hay que invertir en la sustentabilidad. No voy a dar el nombre, pero la empresa más grande del mundo, la mayor empleadora, que es líder y que tiene un crecimiento y tiene una influencia global, te responde, ¿por qué inviertes en sustentabilidad para que tus instalaciones y tus edificios sean cada vez más eficientes? Dicen, porque es negocio. Si no hubiera invertido en sustentabilidad, mis costos de operación y mantenimiento ya me hubieran sacado, ya me hubiera ganado la competencia, o ya no podría ser tan competitivo en los precios, en los productos que ven. Lo mismo un país, un municipio que derrocha los recursos, que es ineficiente, pues va a haber menos crecimiento, menos inversión, menos empleo. Un municipio que es eficiente, que cuida los recursos, energía eléctrica, agua, etcétera, los residuos, pues va a haber más inversión, más crecimiento, más empleo. Y a nivel profesional, un profesionista, un profesional sustentable, certificado, capacitado, preparado, educado en el tema sustentabilidad, va a tener mayor crecimiento, mayores oportunidades de generar un patrimonio para su familia, mayores oportunidades de crecimiento y de éxito. No hay vuelta de hoja. Por eso es que decíamos que el tema sustentable es el único camino a seguir en cualquier actividad del planeta. Ahora ya hablamos de los temas ambientales, hablamos de la energía, hablamos del agua, hablamos de los materiales y qué repercusión tienen los ocupantes de las edificaciones. Ya hablamos de los beneficios económicos, que son realmente los que nos ayudan a tomar la decisión de ser sustentables o de hacer proyectos sustentables. Y me gustaría platicarles un poco sobre los beneficios a la comunidad, a la industria, a la sociedad de las edificaciones sustentables. En este caso, el Centro Impulsor de la Construcción decidió transformar el edificio a sustentable, sus oficinas, para ser congruente y para predicar con el ejemplo. No podemos decir, hay que impulsar a la industria de la construcción sustentable y no empezar por casa, no empezar por tener operaciones y edificaciones sustentables. Entonces, fíjate qué importante es ser congruente. El objetivo número 1 del CIAC es impulsar a la industria de la construcción sustentable. ¿Cómo lo vas a lograr siendo congruentes? Pues tu edificio te ayuda a lograr ese objetivo. Entonces, el CIAC decidió convertir este edificio a sustentable, en primer lugar, para que sea un edificio museo, donde hay recorridos del caso de éxito, conferencias, y presentamos el caso de éxito con números, con validaciones ya después de 6 años de operar el edificio, y para decir sí se puede y tiene estos beneficios. Entonces es un edificio museo. Segundo, es un edificio escuela. Aquí, donde estamos en este momento, damos diplomados, cursos, conferencias, eventos en el tema sustentable. Qué mejor que hablar del tema en un edificio sustentable, ¿no? Y créanme que la diferencia es de la noche a la mañana. Si tú predicas, educas o das una conferencia o pláticas sobre el tema sustentable en un lugar sustentable, el impacto en los que lo escuchan o lo aprenden es totalmente otro. Les llega. Entonces, los objetivos del CIAC fue transformar el edificio para ser congruentes. Es un edificio museo donde compartimos y tratamos de cambiar a la industria hacia la sustentabilidad con recorridos, un edificio museo. Es un edificio escuela donde damos cursos del tema sustentable, diplomado. Y por cierto, son nuestras oficinas. Ese es el tercer objetivo. Pero por eso es que puede ser en tu casa. Tú haces tu casa, la transformas a sustentable, o tu nueva casa la haces sustentable. ¿Y qué te parece? Y así lo vas a hacer, te lo firmo. Los que tienen una casa sustentable, es lo primero que hacemos, es invitas a tus vecinos y mira, yo aquí ahorro agua. ¿Y cómo le hice? Pues aprovecho el agua de lluvia, ¿no? Y infiltro el agua de lluvia limpia al subsuelo y manejo los residuos de esta manera. Y fíjate, puse focos ahorradores o focos LED, o mira, aquí puse pintura blanca para que se refleje la luz y use menos energía eléctrica.
lo primero que quieres es compartir. Entonces, el SIAC lo que quiere es compartir. En una casa es bien importante compartir estos beneficios, divulgarlos, tratar de cambiar a tus vecinos, a tu comunidad, hacia el tema sustentable. Esos beneficios para la comunidad, para la industria, la sociedad, es lo que busca de manera prioritaria este edificio y el SIAC. Puede ser una empresa, un corporativo, pero sí dice, mi operación es sustentable, pero ¿sabes qué? No le digo a nadie, ni les platico cómo estoy teniendo resultados, ni involucro a la comunidad en programas y en actividades o en prácticas sustentables, pues entonces no eres sustentable. Normalmente ustedes van a encontrar que el tema sustentable en las empresas, en los profesionales, en los maestros, en la academia, tiene un espíritu de compartir. El espíritu de la comunidad, de la sociedad, de la industria, en ayudar a que el cambio hacia la sustentabilidad se logre. Entonces quiero decirles que este tercer pilar de la sustentabilidad es clave en cualquier proyecto sustentable, desde una casa hasta un corporativo, a un país. Siempre debe de haber beneficios económicos, debe de haber beneficios ambientales y beneficios sociales a la industria, a la comunidad, al país, a todo al área de influencia y a los actores en los que la empresa o la institución interactúa. Es bien importante. Pues no sé si hasta ahí tienen algún comentario y si no, pues me gustaría hacerles algunos ejemplos de este edificio, particularmente cómo logramos, con qué soluciones logramos que sea sustentable, específicamente. Continuamos con esta y ahorita te hacemos algunas preguntas. Eso, y me gustaría saber cómo vamos de tiempo porque no quiero... ¿Eh? No, pero ¿cuánto llevamos? Correcto. Entonces, voy a dar algunos ejemplos. Se puede, todo esto lo podemos... Sí, claro. Entonces, les voy a dar 2, 3 ejemplos y después ya hacemos el recorrido para mantenernos y un poco, si quieren, algo de preguntas, ¿no? 3 preguntas. Bueno, pues entonces, vamos a... Tú me dices cuando ya retomamos. Esta edificación, Minerva 16, M16, lo certificamos con el sistema LEED, que es un sistema que es Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, en sus siglas en inglés, y llegamos a la certificación Platino con 86 puntos. Es un sistema que yo lo recomiendo ampliamente, no necesariamente para tener la medalla y la certificación, pero sí es un excelente sistema, solo que sirva como guía, como el ABC de cómo diseñar, construir y certificar o operar un edificio sustentable. Entonces, vean a cualquier sistema clase mundial, como este que ya es un sistema internacional, o el inglés, el BREEAM, o el japonés, el australiano, pero véanlos como un sistema que te ayuda paso por paso a integrar, diseñar y operar y certificar un edificio sustentable. Si lo certificas, la medalla extra, pues es una ayuda, pero no es el objetivo la medalla. El objetivo es que los edificios sean y tengan un desempeño sustentable. Y lo recomiendo ampliamente en ese sentido, de que lo utilicen como guía para llegar a integrar un proyecto sustentable. Vamos a hablar del sistema de ventilación, el sistema bioclimático de M16. En un edificio de oficinas como este, la mayor inversión en equipos que hay que hacer es el aire acondicionado. Entonces, el concepto número 1, hablando de inversión de equipos en un edificio de oficinas, va a ser el aire acondicionado. Y también es el mayor consumidor de energía en cualquier edificio de oficinas, el aire acondicionado. Entonces, nosotros sabíamos que tenemos que empezar por una solución bioclimática. Quiere decir que aprovechemos las condiciones naturales para acondicionar el confort interior del edificio. Y optamos por un sistema de ventilación bioclimático que mantenga un rango de confort de 20 a 26, en realidad es a 24 grados, 25 máximo, grados de temperatura en el interior, que el aire esté limpio, filtrado, y que el nivel de CO2 se mantenga en la mejor calidad,
de 500 a 600 partes por millón. 400 a 600 partes por millón. El rango en CO2 máximo permisible es 1400 partes por millón, ya no es sano para el humano. Entonces, nosotros después de 6 años de operar el edificio, tenemos y hemos mantenido este rango que les estoy diciendo sin aire acondicionado, con una solución bioclimática. Ya no es de que a ver si sirve, si no sirve, después de 6 años de operarlo, ahí está el medidor de CO2, mantenemos un CO2 perfecto de 400 a máxima 500 y pico partes por millón. La temperatura se mantiene entre 20 y 24 grados, máximo 25 en mayo. El aire está limpio, filtrado con un nivel de filtración MERV 8, que es lo que pide el LEED. Tenemos vistas verdes, iluminación natural. Y todo esto fue con un sistema bioclimático. Este sistema bioclimático tuvimos que invertir la mitad de lo que nos hubiera costado el aire acondicionado más eficiente del mundo, que es con el que comparamos. Entonces, un proyecto sustentable, este es el mejor ejemplo, no tiene que costar más, y en el concepto de mayor inversión en equipos, ya vimos que invertimos la mitad, el 50% de la inversión, la redujimos. Y en consumo de energía, consumimos 6 veces menos, no el 100, el 200, el 600% menos de energía que el aire acondicionado más eficiente del mundo. Entonces, vuelvo a decir, un edificio sustentable, este es un ejemplo muy claro de cómo se puede lograr este confort, este nivel de calidad de aire interior y temperatura sin invertir tanto y sin consumir tanta energía. Puede ser en Mexicali, puede ser en Tabasco, a lo mejor ahí sí usamos algo de aire acondicionado, pero también una solución bioclimática, un sistema, una solución híbrida. En la Ciudad de México la realidad es que no se requiere aire acondicionado. Tenemos el mejor clima del mundo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues creamos 2 invernaderos en la parte posterior del edificio, y la premisa es aislar primero. Entonces, esta edificación tiene doble envolvente. Primero, en el lado oriente tenemos los invernaderos que no teníamos, y después tenemos el cancel interior. Ahí tenemos doble cancel, doble envolvente, doble piel. En el lado poniente, que es el lado caliente, tenemos doble cancel, doble vidrio en los siguientes niveles, y esos son canceles reciclados, reutilizados, de hace 30 años. Entonces los americanos dicen aislar, 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 hablando de frutos de fácil cosecha. Este edificio lo aislamos para tener que enfriar o calentar menos. Después, de manera sencilla, del invernadero norte, que es este que ven aquí, que está orientado al norte, no le da el sol de lleno, prácticamente en ningún momento del año. Entonces es un invernadero frío. En esta época, que es la época de calor, tomamos aire fresco del invernadero frío, lo filtramos y lo metemos al edificio. En verano, cuando es la época de calor, tomamos aire fresco del invernadero norte, naturalmente fresco, lo filtramos y lo metemos al edificio. Y en invierno, tomamos aire caliente del invernadero sur, que sí le da el sol y que sí se calienta. Entonces, un aire calientito, lo filtramos y lo metemos al edificio. De esa manera mantenemos el confort de la temperatura en el interior. Para que se den una idea, hemos medido 17 grados de diferencia de temperatura entre un invernadero y el otro. Están a menos de 3 metros de distancia, y uno está más frío y otro está más caliente. 17 grados de diferencial de temperatura. Y finalmente aquí ven cómo hemos logrado la calidad del aire, 400 partes por millón en CO2. Los filtros, ven del lado izquierdo cómo está el filtro sucio, y el otro es el blanco que se ve ahí, es el filtro limpio, cómo los estamos cambiando, y es como mantenemos la calidad del aire interior: temperatura, limpieza del aire, CO2 y el ruido, sin aire acondicionado, consumiendo 6 veces menos la cantidad de energía, ¿no? Para pasarme a la solución en el lado poniente, tenemos doble cancel, doble vidrio con canceles reutilizados, pero también tenemos unas enredaderas que en invierno las podamos, como ven ahí se ven más cortitas,
y dejamos que entre el calor y la luz, y en verano hacemos que crezcan las plantas para que sirvan para controlar que no entre el calor y que no entre el sol. Entonces es una solución bioclimática de un control para que no tengamos que enfriar o calentar mucho el edificio. También en el piso tenemos losas radiantes, pisos hidrónicos, y solo unos cuantos días del año calentamos los pisos para mantener la temperatura, que no haga frío. En la Ciudad de México muy pocos días hace frío, pero los días que hace frío calentamos los pisos para que esté agradable la temperatura. Si estamos a 12, 14 grados afuera, o 10 o 8 grados afuera, aquí podemos estar a 20 o 19 grados adentro. Los doble cancel, doble vidrio en la fachada poniente. Eso es bien importante, que estos canceles los quitamos del lado oriente, que es el lado fresco y que no hay ruido. Los reutilizamos y los pusimos en el lado poniente. Entonces son canceles de hace 30 años que reutilizamos y volvimos a colocar en el lado poniente. Entonces tenemos excelente aislamiento térmico y acústico en el lado caliente, que es el poniente. También eso nos eliminó todo el ruido del exterior, cero ruido del exterior. Lo importante es que comparamos contra canceles importados europeos que bloqueaban el calor y el ruido, pues logramos mejor desempeño con canceles de hace 30 años. Sí, cada uno es doble vidrio, pero así eran originalmente. Y ahí es donde hay que pensar cómo podemos reutilizar las cosas en un proyecto. En este caso, una transformación es más fácil, ¿no? Todos los sistemas, todo el edificio tiene vistas verdes, espacios abiertos, iluminación natural. Y aquí pueden ver las celdas solares que tenemos arriba, que podemos generar hasta 12,000 watts con las celdas solares. Y también aprovechamos solatubos que ingresamos la luz natural del exterior y a 2 niveles abajo, después de la azotea. Pero también usamos vitrobloc o ventanas. Pueden ser siempre de lo sencillo a lo complejo, ¿no? Hace casi 7 años los solatubos había, este es el líder que utilizamos mundial, importado, pero 7 años después ya hay muchas opciones nacionales. Igual con la pintura que utilizamos, hablando de materiales, utilizamos pintura local. Y en aquella ocasión había una opción, y hoy en día, 7 años después, hay muchas opciones de pinturas bajas en VOCs, base agua, etcétera, adhesivos igual. Lo que quiero decirles es que cada año hay más opciones. Si hace 6 años había, pues 6 años después hay muchísimas más, y al siguiente año va a haber muchísimas más opciones de empresas, ingenieros, arquitectos, productos y servicios sustentables. Y bueno, pues ahí está algunos de los ejemplos del cultivo de luz natural. ¿Que cuánto vale aprovechar la luz natural? Pues nada. Entonces quitamos muros, pusimos divisiones de cristal, pusimos colores claros en los techos, muros y pisos. Nada más por haber elegido colores claros, blanco en techos, muros y pisos, se redujo impresionantemente la necesidad de luz eléctrica. ¿Cuánto nos costó pintar de blanco? Pues nada. O poner pisos claros, nada. Pero sí nos aumentó el desempeño sustentable del edificio. Esos son los tipos de soluciones que aplicamos aquí en el edificio. La iluminación, toda la iluminación en el edificio es LED. Y primero luz natural, después iluminación LED arriba, pero es solo iluminación ambiental, y cada quien tiene en su escritorio una lamparita que le sirve de luz de tarea. Entonces hay una premisa que dice: hay que iluminar superficies y no espacios. No hay necesidad de tener todo iluminado de manera intensa, sino cuando nada más vas a usar el tamaño de una hoja carta, que es lo que requieres. Y cada quien prende o apaga su luz si la requiere. Y aquí vemos unos ejemplos de los solatubos, cómo traemos luz natural del exterior, desde la azotea a niveles inferiores. ¿Cuánto vale la luz natural? Pues nada, hasta ahorita, ¿verdad?
todavía que no se les ocurra un impuesto. Y utilizamos tubos solares que, acuérdense, pueden ser tragaluces, vitroblocks, ventanas, y ya al final vean una opción como tubos solares. Finalmente, este edificio es único porque todo el edificio no tiene planta diésel de emergencia, no tiene un solo no break o batería de respaldo en ninguna computadora, en ningún equipo eléctrico, ni siquiera en el servidor, en el site, donde están los servidores, pero sí tenemos un banco de baterías para respaldar todo el edificio. Entonces, en realidad tenemos 3 fuentes de energía: una es el sol, otra es sí la red de la calle, y finalmente las baterías. Entonces, este edificio tiene la mejor calidad de energía. 6 años después, nunca se ha interrumpido la energía en este edificio. Tenemos la mejor calidad de energía porque viene de nuestro sistema. No hay variaciones, no hay interrupciones. Y por otro lado, sí compramos baterías, pero no compramos planta diésel de emergencia, y no compramos 30 baterías de respaldo no breaks UPS. Entonces, en vez de 30 UPS que consumen mucha energía, que generan calor igual que los humanos, y en vez de la planta diésel compramos las baterías de respaldo. Entonces, fíjense cómo ahí no invertimos en esto, pero sí invertimos en las baterías. Entonces salimos a mano. Esa es la manera que hay que estar cuidando para que los proyectos no cuesten más, proyectos sustentables, que un convencional. Hablando de agua, pues es muy sencillo: mijitorios secos, WCs o muebles de baño ahorradores y las llaves ahorradoras. El resto del agua que captamos en la azotea, en los invernaderos, la captamos, la limpiamos y la utilizamos en los baños y en el riego, y el resto de agua la infiltramos en un pozo de absorción, como además así está la ley, y es agua de lluvia limpia, y la infiltramos al subsuelo. Entonces, si ya les dije porque así es como redujimos 50% el consumo de agua, que podría implicar 130 más millones de mexicanos con la misma cantidad de agua que tenemos en este momento. Sí, nada más reduciendo a la mitad. Pues ahí son algunos ejemplos de agua, de energía, soluciones sencillas. Los materiales ya platicamos que sean locales, que sean todos certificados y que sean reciclados, reciclables, o que tengan una huella de carbón baja o pequeña, entre más baja mejor, una huella hídrica baja o pequeña, y que sean más durables. Un material sustentable, entre más dura, mejor. Que sean de fuentes responsables, de fuentes, todos los materiales que sean reciclables, que sean reciclados y que no sean tóxicos, eso ya lo platicamos. Algunos de los certificados que se piden son certificados internacionales, por ejemplo, la madera, que tenga un certificado FSC o cadena de custodia, quiere decir que viene desde el bosque, que sea un bosque sustentable, que sea de un manejo responsable, y después hasta que está hecho, por ejemplo, mueble, que en el proceso no tiene materiales tóxicos, etc., ¿no? Y así vienen en pegamentos, en pinturas, en pisos. Pues si quieren, ahora hacemos un recorrido de lo que ya platicamos y algunas preguntas. ¿Les parece bien? Les agradezco mucho el tiempo y ahora vamos a tomar unas fotos y a ver algunas soluciones del edificio. Gracias. Pues brevemente les vamos a hacer un recorrido. Y en la plática comentamos que los invernaderos antes eran patios descubiertos. Se decidió primero poner el invernadero que ven ahora como primera capa, primera envolvente del edificio, y segundo es el cancel interior del edificio. Entonces con eso tenemos doble envolvente, doble piel para aislar y tener que enfriar o calentar menos el interior del edificio. Este es el invernadero orientado al norte, entonces el fresco. Justo estamos en la época más caliente del año y lo que hemos visto es que estamos a 32 grados de temperatura afuera en la ciudad y el interior del edificio se mantiene en 24, máximo 25 grados. Todo esto es sin la utilización de aire acondicionado.
porque tomamos aire fresco, en este caso de allá abajo en esa rejilla, aire fresco del invernadero norte, lo filtramos y lo metemos al edificio por estas rejillas del lado derecho. En un sistema independiente, extraemos el aire ya usado, viciado, por esas otras rejillas, y entonces si se fijaron por fuera en la fachada poniente, en la calle, tenemos una chimenea, y en ese sistema estamos extrayendo el aire usado o viciado, ¿no? Entonces son dos sistemas independientes, uno que mete el aire fresco o caliente según sea el invernadero, y otro sistema que extrae el aire usado. Arriba de este invernadero pusimos una malla sombra para evitar que se caliente este invernadero en verano. Entonces van a ver que en vez de haber puesto vidrios de alto desempeño que bloqueen el calor, pusimos mejor una malla sombra de 10 pesos, ¿verdad? Que nos da la misma función de hacer sombra y no se caliente este invernadero en este momento del año, ¿no? Entonces son soluciones sencillas. Acuérdense que esta solución bioclimática que les estoy platicando, invertimos el 50% de lo que íbamos a invertir en aire acondicionado. Pero lo más importante es que consumimos 6 veces menos de energía con este sistema que con el aire acondicionado, pero lo comparamos con el aire más eficiente del mundo. Entonces, ahí se fijan cómo sí un proyecto sustentable puede lograr el alto desempeño sin mayor inversión, ¿no? Este es el invernadero sur, como se dan cuenta, este sí le da el sol de lleno, es el invernadero caliente, y de este invernadero es donde tomamos aire caliente en invierno. Entonces, para acondicionar el interior del edificio, tomamos aire caliente de este invernadero cuando hace frío y lo metemos al edificio. Igualmente lo filtramos y lo estamos renovando. Otro tema interesante que en relación a la pregunta de las leyes y normas, este edificio no cumplía con el tema de accesibilidad universal. No teníamos elevador, no teníamos rampa, no teníamos baños para capacidades diferentes. A lo que quiero llegar es que pusimos el elevador para cumplir la norma de accesibilidad, pero en realidad lo pusimos aquí porque es la chimenea de este invernadero. Entonces el cubo o el ducto del elevador es la chimenea de este invernadero caliente. Entonces entra el aire fresco por el perímetro y sale el aire caliente por el cubo del elevador, ¿no? Entonces ahí es donde ven las sinergias de lo que hablábamos, ¿no? No solo es de que ahora estos invernaderos son para tomar un lunch, antes era para los fumadores. Por cierto, en un edificio sustentable certificado no se puede fumar, ni en los alrededores. Y también tuvimos un programa para apoyar a la gente que fumaba con tratamientos, y de esa manera ya dejaron de fumar, ¿no? El tema del elevador, les voy a hacer una anécdota interesante, porque no todos son los ladrillos o el edificio, lo físico. También es importante ver la operación. Y, por ejemplo, cuando nos reinauguramos y regresó la gente a trabajar, lo primero que hacía es le picaba el elevador, son 2 niveles, y se iban por el elevador. Entonces les dijimos, oigan, no, el elevador no, porque usa energía y contaminan. Entonces, el siguiente punto es que a escondidas usaban el elevador. Entonces dijimos, no, que no lo usen, este es un edificio sustentable, miren que hacen ejercicio subiendo y que salvan a la humanidad. Y bueno, al final tuvimos que poner una multa en la quincena, decíamos 500 pesos el que use el elevador, descontados de la nómina, y dejaron de usar el elevador. Entonces el resumen es una política que puede ser un correo electrónico para todos los empleados, todos los miembros de la organización, puede tener un efecto de ahorro de energía, ahorro de recursos, sin tener que invertir nada, ¿no? Entonces es bien importante. O en una torre grande, si el elevador para cada dos pisos, pues ya ahorraste el 50% de la energía, ¿no? Vamos al siguiente nivel. Don Ricardo, aquí ven las frases, ¿no? Sustentabilidad,
infraestructura, diseño, tecnología, ecología, innovador, ¿no? Bueno, este es el área de operaciones. Lo que pueden ver aquí es el tema de espacios abiertos, vistas verdes, iluminación natural. La iluminación de arriba es solamente ambiental, son iluminación LED controlada por sensores de luminosidad, sensores de presencia y sensores o programación de horarios. Entonces, la iluminación de arriba es todo LED, pero es solamente ambiental. Y luego cada quien tiene sus lámparas, como la que ves aquí, donde si quieres luz, pues la prendes y ya. En realidad nadie la utiliza. Después ya les platiqué, hablando de cultivo de luz natural, cómo por haber pintado todo claro, los techos, paredes y pisos, en este caso pisos claros, pues requerimos mucha menos energía eléctrica para iluminar. ¿Cuánto nos costó tener todo claro? Nada, ¿no? El sistema de ventilación bioclimática, acondicionamiento bioclimático, se fijan, ese es el ducto donde entra el aire filtrado, ya sea frío o fresco, o tibio o caliente del sur, o fresco del norte. Entonces, es un sistema, vamos a decir, bioclimático, que le dicen de baja presión ecualizado, porque la misma cantidad de aire que entra y la misma cantidad que sale por este otro ducto, que es el de extracción. Entonces siempre se está renovando el aire y la temperatura está adecuada. Como puedes ver aquí, el nivel de CO2, el nivel de ya lo desconecté. El nivel de CO2 es 400 partes por millón, que es perfecto. Menos de eso no se puede, solamente con oxígeno. Otro elemento, entonces, para que veas cómo es el diseño inspirado en el desempeño integrado, multidisciplinario. Por ejemplo, los muebles. Los muebles no tienen nada arriba y están levantados del piso para que este flujo de aire no se vea interrumpido. Es bien importante que el experto en bioclimática está sentado con el experto en iluminación, está sentado con el experto de mobiliario y todo el tema integrado de manera sustentable, ¿no? Por ejemplo, las sillas son ergonómicas, tienen materiales reciclados, se pueden reciclar al final de su vida útil, pero aquí les hago el comentario, estas fueron importadas hace 6 años. Hoy en día ya hay sillas mexicanas que cumplen estos requisitos que antes no había, ¿no? Finalmente aquí pueden ver la luz natural, estos son los solatubos que vimos en la presentación. Entonces es luz natural que según el diseño los pusimos en el centro para complementar la luz natural de los extremos. Entonces fíjate qué efecto tienes, vistas verdes en todos los lugares. Es un requisito para la certificación que todos tengan vistas verdes, que todos tengan luz natural y que tengan su lámpara individual cada quien, ¿no? El tema del ruido, se fijan que hay 0 ruido del exterior, que antes teníamos un problema de ruido por el lado poniente, y eso lo logramos poniendo esos dobles canceles reciclados que estaban en el oriente y ahora los pusimos en el poniente. Entonces tenemos doble juego de ventanas, doble vidrio cada una, pero que además son ventanas que se pueden operar. Entonces en este caso la ventana exterior y la interior están abiertas, abrimos el cubo de escaleras y se hace una ventilación cruzada que es adicional a la ventilación bioclimática. Entonces son ventanas operables. En un edificio convencional, pues súbele o bájale al termostato. En un edificio bioclimático es abre o cierra ventanas. Por ejemplo, el tema de la vestimenta, el código de vestimenta, es otro ejemplo de que no cuesta nada y es un correo electrónico, pero te ayuda. Entonces, en época de calor, no uses corbata, o ven en minifalda, ¿verdad? O ven en shorts. El caso es de que por cambiar el código de vestimenta puedes estar más confortable sin tener que gastar más energía, ¿no? Y votaron por la minifalda, ¿verdad? Mejor el ambiente de trabajo. O por el short también, ¿no?
De los dos lados, de los hombres y las mujeres. Pero bueno, es una broma con un ejemplo de cómo el código de vestimenta influye, ¿no? Aquí tenemos algas marinas encapsuladas con ecoresinas y tiene cierta inversión, pero solo pusimos ciertos detalles de diseño, ¿no? Para mantener este tema de la sobriedad y de lo eficiente, la inversión, ¿no? Si se dan cuenta, no tenemos un solo no break o regulador para nadie. Y les quiero enseñar acá. Ni siquiera el servidor o el site tiene no break. Entonces, al haber sacado 30 no breaks, es como si hubiéramos sacado 30 personas del edificio, entonces ya no generan calor. Por lo tanto, hay que enfriar menos. Y en el site, pues antes estaba en un aire acondicionado en el sótano, con aire acondicionado. Hoy, ese era el de mi abuelita antiguo. Hoy en día, este servidor aguanta hasta 34 grados. ¿Y cómo lo mantenemos? Traemos aire fresco del sótano, naturalmente fresco del sótano, que llega por ese ducto de abajo. Y el aire caliente lo extraemos con el mismo ducto de todo el edificio. Entonces se mantienen los rangos de operación normales sin aire acondicionado. Otro truco es que les dije, no tenemos no break y eso no genera calor. Entonces, fíjate, son soluciones sencillas y que buscas dónde ahorras para entonces ese dinero que ahorras lo inviertas en otros temas sustentables, ¿no? Vamos, si quieren, al siguiente nivel. Aquí ven las frases: innovar para crecer, pensar hacia adelante, reconversión sustentable, que son temas prioritarios, ¿no? En este nivel, bueno, pensamos de lo sencillo hacia lo complejo. En este caso, abrimos ventanas allá para cultivo de aprovechamiento de luz natural y vistas verdes. Entonces, abrir una ventana, ¿cuánto nos costó? Nada. En otra colindancia tenemos vitroblock para aprovechar la luz natural, ¿no? Y vamos aprovechando poco a poco la luz natural cultivándola. Vitroblock, pero también la puerta es de cristal para que pase la luz, ¿no? Y las pocas divisiones que dejamos son de cristal para aprovechar la luz natural. Los solatubos que pasan al nivel de abajo pasan por esas columnas de cristal y el otro pasa atrás de este muro. Entonces fíjense cómo se aprovecha la luz natural. También ahí ven los solatubos en las oficinas. Abogada, ¿cómo estás? Y los voy a pasar a la sala de juntas para que puedan ver este otro tema. Y aquí lo que quiero enseñarles, allá está, en todos los espacios del edificio hay medidores de CO2. Aquel está en 435 partes por millón, que es perfecto. Otra cosa que quiero que se den cuenta, como hay cero ruido del exterior. Y se logró con ventanas de 30 años de antigüedad. Sí son duoven, doble vidrio cada una, cada cancel, pero son de 30 años de antigüedad, nomás las reacondicionamos. El secreto fue los 40 centímetros de separación entre uno y otro. Otro tema, ya se dieron cuenta con los paneles acústicos, tanto en muros como en techos. Y ahora les voy a enseñar para que sientan, voy a apagar la luz eléctrica, y como si el solatubo aporta una cantidad importante de luz, pero se fijan cómo lo voy a cerrar, el solatubo arriba, y cómo hace la diferencia. Con y sin luz natural. Ahora sí aplica el dicho, es como el día o la noche, ¿no? Y ahora lo voy a abrir, el solatubo, para que vean cómo sí entra la luz natural. Ahí se va abriendo y se ve la gran diferencia aprovechando luz natural o no.
Y por eso cuando trabajas aquí, sin ruido exterior, con buena temperatura, con nivel de CO2 perfecto, el aire filtrado, entonces trabajas más a gusto. Ahora imagínate lo contrario, el nivel de CO2 empieza a subir, empiezas a perder la atención, te empieza a dar sueño, te duele la cabeza, ya no es sano o el ruido, y es donde baja el desempeño, ¿no? Por eso es bien importante ser congruentes, y también esos beneficios son reales, esos beneficios económicos, la productividad, por ejemplo, vienen de eso, ¿no? Muy bien, pues si quieren vamos acá a la otra oficina. Y bueno, allá está el certificado platino, y pueden ver cómo ahí abrimos ventanas para que haya vistas verdes. El tema del confort, que no hay ruido del exterior, igual la temperatura es perfecta, el nivel de CO2 perfecto, y el complemento de luz natural siempre, y las vistas verdes siempre ayudan, ¿no? Muy bien, pues si quieren vamos a la azotea, que ya sería el... Esta es la parte del site de la energía renovable. Entonces son los 3 inversores, los 4 controladores. Este equipo ya tiene más de 6 años. Prácticamente ya se pagó la inversión, y de aquí en adelante tenemos 20, 22 años de puro retorno, ¿no? Puro flujo positivo. Si ven la inversión aislada en energía renovable, tardamos 6 años en recuperar la inversión. Pero si lo ven en conjunto, nada más en plusvalía, ya recuperamos el 100% de la inversión en 6 meses. Ahora, suma plusvalía, suma productividad, suma ventaja competitiva, suma menores costos de operación y mantenimiento, pues entonces ya se pagó y se volvió a pagar varias veces, ¿no? Pues acá tenemos los paneles solares, que estos paneles son de 230 watts. Sin embargo, hoy en día ya los normales son de 300 watts para arriba, y valen la mitad. Entonces producen más y valen la mitad. Imagínate el avance que ha habido, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los celulares que eran grandes y costaban una fortuna, y ahora no, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Por primera vez en este año que pasó, la energía solar, es más barato producir energía solar que con petróleo. Energía eléctrica con el sol es más barato que con petróleo, por primera vez en la historia. Aquí también pueden ver los solatubos, cómo traen luz del exterior al interior. Lo importante es aprovechar la luz, pero que no entre el calor. Y bueno, los paneles multiplica 230 por 55 paneles, da 12,000 watts. 12,000 watts por 4.2 horas de insolación para el DF. Para la Ciudad de México te da, por 365 días del año, da los 18 megawatts, que es lo que produce el edificio en un año. Y consume 17 megawatts el edificio. Entonces somos energía neta cero o carbón neutro, porque toda la energía, la poca energía que consume, la producimos con el sol. Finalmente allá van a ver un generador eólico que puede generar 2.400 máximo watts. También está interconectado a la red, igual que el sistema fotovoltaico, pero produce energía cuando hay viento. Pero la Ciudad de México no tiene viento, entonces no vayan a poner un generador eólico. Lo pusimos como un demostrador y para validar que en otros lugares también es una opción. En aquella parte ven la manejadora de aire, que toma aire del invernadero frío o del caliente, lo filtra y lo mete al edificio. Entonces usamos un motor. Y para extraer usamos el efecto chimenea, que se ve acá, un extractor atmosférico,
que no use energía y finalmente después de lo natural, pues sí usamos un motor eléctrico que es el que oyen. Pero primero lo natural y luego lo artificial, ¿no? El motor eléctrico. El impermeabilizante está hecho de llantas recicladas viejas, de un basurero. Allá tenemos los calentadores de gas natural para la calefacción hidráulica, que no pusimos colectores solares porque se usa muy pocas veces al año la calefacción. Entonces no se justificaba la inversión. Habría más beneficios ambientales y económicos generando energía que calentando agua. Entonces tenemos red de gas natural y los pocos días usamos gas natural para calentar los pisos. ¿Los acumuladores dónde los tienen? Y buena pregunta, allá donde dice precaución, tenemos el banco de baterías que tiene una vida útil de 6, 7 años, a lo mejor 8. Entonces, ya van a terminar su vida útil, los mandamos a que se reciclen y nos devuelven baterías nuevas, ¿no? Entonces, es bien importante el tema de reciclar, reutilizar, disponer de los materiales para que vuelvan a ser otra vez materia prima de otros procesos, ¿no? Muy bien, pues, si quieren bajamos, muchas gracias. Lo importante es que todo lo que ya existe hay que convertirlo a sustentable, porque de otra manera no alcanzamos a hacer ese cambio en el cambio climático, ¿no? Es que todo lo nuevo nazca sustentable, pero lo que ya existe hay que transformarlo a sustentable, eso es bien importante. De lo que comentabas sobre el costo de un proyecto sustentable, o LEED, tú comentabas que lo que realmente recibe uno, o entre las partes, es la plusvalía del inmueble. Pero, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, hay una ley, ya está aprobada, pero está en stand-by, de que te van a cobrar por la sustentabilidad. Entonces, también eso habría que ver como normatividad de que se evitara, porque si tú mejoras tu vivienda, aumenta la plusvalía de tu propiedad, pero te van a gravar hasta el 90% esa plusvalía, entonces realmente no vas a poder tener una mejora en lo que es el costo de tu vivienda. Sí, buen comentario. Primero, todos los gobiernos del mundo están quebrados y necesitan más recursos. Esto que dices, no hay, al revés, que yo sepa, aquí están los expertos, no hay ningún impuesto a la sustentabilidad. Al revés, hay incentivos y hay beneficios por ser sustentables. Eso sí es claro. Inclusive en la construcción hay ciertos beneficios. En México todavía son muy tibios, muy incipientes, muy pocos los incentivos. En otros países, pues sí. Por ejemplo, puedes deducir todo en un solo ejercicio, todo lo que inviertas en energía renovable, tienes algunas posibilidades, y digo posibilidades, de beneficios fiscales en el tema del 2% sobre nómina, en el tema del predial, si es que eres una vivienda. Entonces, sí hay beneficios fiscales, muy tímidos, pero los hay. Ojalá cada vez haya más. En realidad lo que queremos más que subsidios, lo que nosotros proponemos es que haya incentivos. Entonces, si te dicen, oye, yo te pago una parte de tu refrigerador o te doy un financiamiento de tu refrigerador si lo cambias a sustentable, eso ya existe, ¿no? Pero lo que se requiere es no dinero del gobierno para repartirlo, si lo requiere es que te den facilidades. Por ejemplo, a los desarrolladores, una propuesta es, si tu proyecto es sustentable, clase mundial certificado, entonces te puedo dar más densidad. X metros más puedes construir si tu proyecto es certificado sustentable. Ese es un incentivo que va a generar mayores impuestos, porque va a trabajar más gente en el edificio, vas a pagar más de predial porque es más grande el edificio, vas a pagar más del 2% sobre nómina, entonces va a generar crecimiento económico, va a generar más empleos. ¿Y cuánto le costó al gobierno? Nada. Dio facilidades y dio incentivos. Si te dice, en vez de que me tarde un año y te ponga
88 dependencias o departamentos que te bloquean, te extorsionan o te clausuran tu obra y se tardan un año en darte la licencia. Si es un proyecto sustentable avalado por algún organismo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción puede ser un buen ejemplo. Entonces, y certificado, entonces, ¿sabes qué? Me voy a tardar 22 días en darte la licencia. Ese es un incentivo. ¿Cuánto le costó al gobierno? Nada. Y generó más inversión, más crecimiento y más sustentabilidad. Entonces, ese sería mi comentario. Necesitamos incentivos, necesitamos facilidades más que subsidios. Y hasta ahorita sí hay beneficios a la sustentabilidad, pero muy incipientes, muy tímidos, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias en temas de sustentabilidad y cómo está avanzando este tema en el mundo, Pablo? Esa es muy buena pregunta. Y yo siempre digo en las conferencias o en las pláticas, a ver, que levante la mano quién tiene celular, que levante la mano quién tiene internet. Pues todos, eso ya lo sabemos. ¿Quién usa redes sociales? Pues todos. Si hubiéramos hecho esa pregunta hace pocos años, muy pocos, ¿no? Y en realidad ya no se concibe el mundo sin internet, por ejemplo, sin celulares o sin estos avances más recientes, que ya es parte de la vida y parte de la productividad y parte de la eficiencia. El tema sustentable es igual. Si hubieras hecho esa misma pregunta hace pocos años, ¿quién diseña, construye proyectos sustentables? Pues, ¿qué es eso? ¿En el mundo o en México? Menos todavía. Pero si haces esa pregunta ahora, prácticamente todas las empresas líderes en todo el mundo, incluyendo México, saben que es un camino y una oportunidad para tener mayores ventas, para ser más competitivos y para crecer y ser líderes. Si preguntas arquitectos, ingenieros, ¿quién está certificado LEED AP, LEED GA? ¿Quién ha estudiado una maestría en bioclimática, una especialidad en iluminación natural, en la iluminación artificial? Muy pocos hace pocos años. Y si preguntas ahora, ya hay carreras que antes no existían especialidades especializadas en sustentabilidad. Ya hay ingenieros y arquitectos cada vez más certificados y especializados en el tema sustentable. Entonces, lo que quiero decir del tema sustentable es una explosión igual que el internet, igual que los celulares. El tema sustentable es el único camino y no es una moda. Al revés. La empresa o el profesional o el país o el gobierno que no sigue ese camino sustentable se va a ir rezagando y se va a quedar sin trabajo, se va a quedar obsoleto. Entonces, donde preguntes es un crecimiento explosivo en productos, en servicios sustentables, en empresas, en profesionales sustentables. Cada vez hay más y si este año hubo 100, el siguiente año hay 500. Y el siguiente año hay 1,500. Es un crecimiento explosivo el tema sustentable. Y la razón, ya dijimos, es porque es el único camino y es igual eficiencia y es crecimiento, generación de empleo y literalmente salvamos al mundo. Entonces no hay retorno, pero sí hagan el símil, la comparación sustentable, la explosión en sustentabilidad global, mundial, es lo mismo que pasó con el tema de celulares o el tema de internet. No hay retorno. Pablo, ¿qué mensaje le mandarías al sector de la construcción para que se sume a esta, que no es una moda, lo acabas de mencionar, no es una moda, ya el tema sustentable ya es un hecho? ¿Qué mensaje le mandarías al sector de la construcción para que realmente se genere esa potencia, ese grado de responsabilidad social, porque ya es un tema de responsabilidad social con el mundo, con la gente, con el medio ambiente? Entonces, ¿qué mensaje le mandarías al sector de la construcción? La industria de la construcción es muy buen ejemplo porque, y el tema sustentable, ya lo unes, construcción, diseño y producción de cualquier tipo de productos o soluciones, tecnologías profesionales. Juntas la industria de la construcción con la sustentabilidad y vas a encontrar que
Lo que queremos es compartir, informar, entusiasmar, hacer equipo, hacer sinergias. El tema sustentable, por definición, es interdisciplinario. Entonces ya no hay una empresa, un especialista que haga de todo. Antes sí, mi abuelito arquitecto, pues él te hacía un edificio y él solito, y luego prácticamente luego se le da al calculista y luego se construía, y junto con el dueño. Ahora es un proceso interdisciplinario. Hay empresas, industrias, productos, servicios que intervienen o debemos de intervenir desde una casita hasta una torre de 50 pisos. Entonces, el tema sustentable es interdisciplinario, es compartir, es trabajar en equipo, es generar sinergias, y ese es el espíritu, porque lo que tú lo acabas de decir, el tema sustentable es literalmente salvar al mundo, que haya recursos para nuestros hijos. Ya dijimos que es un momento histórico. Entonces, la gran diferencia de otras transformaciones, yo siento, es esto que te acabo de decir. Es algo de vida o muerte para el planeta, para nuestros hijos. Y ese espíritu de compartir y de querer hacer la diferencia es ese equipo, es ese espíritu de equipo. ¿Y qué recomiendo? Pues hacer sinergias, hacer equipos con las instituciones, las empresas, los trabajadores. El tema de educación es clave. Como se está haciendo el esfuerzo es correcto. Hay que preparar y educar a las personas en todos los niveles, pero también con esas personas hay que hacer proyectos sustentables, si no, no cierras el círculo, ¿no? Entonces hay que prepararse, hay que educar, hay que hacer equipos a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel institucional, y con eso hay que hacer proyectos sustentables. Pablo, has hablado respecto a la importancia que tiene todo este tema de la sustentabilidad y esta transición por la que estamos pasando, sobre todo en un país como el nuestro. Una pregunta, en el caso de, yo quisiera tener el apellido sustentable para mis edificaciones, ¿lo puedo obtener vía certificación o vía cumplimiento de las normas? Sí, señor. Las normas oficiales mexicanas y las normas que son de cumplimiento voluntario. ¿No compiten entre sí las certificaciones con las normas? Sí. ¿O se complementan? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. La respuesta es no, definitivamente no compiten, son cosas diferentes. Por ejemplo, los sistemas, vuelvo a decir LEED, yo no soy promotor particularmente de LEED, sí digo que es una herramienta excelente para hacer diseño y construcción sustentable. LEED y otros sistemas mundiales. Hay sistemas nacionales de certificación en algún estado o en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, LEED en lo particular te dice, cumple con todas las normas, leyes de tu ciudad, de tu estado y de tu país, y de ahí en adelante empezamos a ver LEED, un sistema de certificación clase mundial. Entonces, no compiten para nada, al revés. Los sistemas clase mundial, pues son clase mundial, son muy exigentes. Un proyecto LEED no es cualquier proyecto, y menos los niveles más altos. Entonces, para eso lo primero que te dicen, tú cumple con todas las normas, leyes y reglamentos que hay en tu país, en tu ciudad, en tu estado, y de allí en adelante empiezas a cumplir y ver LEED. Se complementan muy bien. Ahora, cada vez en México, lo que acabas de decir, las normas que ya son la mayoría obsoletas, se empiezan a actualizar, empiezan a salir nuevas normas, nuevos códigos de eficiencia de edificaciones eficientes. Y el reglamento de la Ciudad de México. La Ciudad de México es líder en ese cambio que estás viendo de que se están actualizando las normas y los reglamentos hacia el tema sustentable. Entonces, yo digo que el kinder son las normas, así como está México, el kindergarten, el jardín de niños, son las normas y las leyes y los reglamentos que tiene México. Y si ya quieres pasar a primaria, secundaria, a las olimpiadas, empieza a haber sistemas de certificación de clase mundial. Entonces, trabajan muy bien en conjunto y muy buen comentario. Gracias. Gracias. Son muy amables.